Y voy contigo ahora. Daisy Herrera, fue larguísima la audiencia ante el juez, pero finalmente todos los detenidos por el caso del que hemos estado hablando, del contrabando de diésel, de lo que llaman huachicol fiscal, le quieren llamar, esto va mucho más allá del huachicol fiscal. ¿Por qué? Porque no solo el tema de los impuestos, no. Es el tema de la organización criminal que llegó a introducir millones y millones, más de 50 millones de litros, vamos, y hablo bajito, más de 34 envíos en barcos buquetanques que llegaron a Ensenada, a Sonora y a Tamaulipas. 34 tanqueros. Voy contigo con toda la información. Daisy Herrera, Fórmula Tamaulipas. Gracias, Joaquín. Fue tan larga esta audiencia que se prolongó durante más de 18 horas. En ella, el vicealmirante de la Marina, Manuel Roberto Farías Laguna, y 9 marinos más fueron vinculados a proceso por presuntamente operar esta red que tú ya lo has dicho, que le han denominado huachicol fiscal en Tamaulipas. Y es que de acuerdo con la Fiscalía General de la República, estos señalados habrían permitido el ingreso ilegal de millones de litros de diésel disfrazados como aditivos, lo que ocasionó un grave daño económico al país. Esta audiencia se realizó en los juzgados federales del Altiplano. Ahí se señaló que el vicealmirante Farías Laguna habría tenido funciones de dirección, coordinando operaciones en distintas aduanas, mientras que otros mandos también facilitaron estos movimientos de personal en puntos estratégicos. Los 10 imputados permanecerán en prisión preventiva como medida cautelar durante 6 meses, plazo en el que continuará la investigación. Recordemos, Joaquín, que en total son 14 los detenidos relacionados con este caso que involucra además a empresarios y funcionarios señalados por corrupción, y que también, ya lo adelantó el fiscal general de la República, estarían por salir más órdenes de aprehensión en los próximos días, Joaquín. Gracias. Gina Trejo Briceño, tú tienes más. De acuerdo con las investigaciones del gobierno federal sobre esta red de tráfico de hidrocarburos, la Fiscalía General de la República identificó al capitán de corbeta en retiro, Miguel Ángel Solano Ruiz, alias el Capitán Sol, como una pieza clave en este entramado millonario de corrupción. Actualmente hay una orden de aprehensión en su contra, pero permanece prófugo. Solano Ruiz era el operador de los jefes de esta red de tráfico de combustibles. Se trata del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido el pasado 2 de septiembre, y su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, que sigue prófugo. Ambos, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda. Solano Ruiz se encargaba del reclutamiento y coordinación de pagos a marinos y funcionarios para operar y facilitar el ingreso por aduanas de Tampico y Altamira en Tamaulipas de combustibles declarados ilegalmente como aceites. El capitán de corbeta en retiro también está relacionado con el asesinato del contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, ocurrido en noviembre pasado en Manzanillo, Colima, tras haber denunciado mediante una carta al entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda, sobre las operaciones irregulares en aduanas y puertos del país. De acuerdo con informes oficiales, Solano Ruiz habría recibido depósitos en efectivo y cheques de caja por un monto superior a los 10 millones de pesos provenientes de empresas de transporte, operadores y comercializadoras. Todo esto entre 2018 y 2022. Y realizó presuntas operaciones de lavado de dinero por más de 52 millones de pesos en casinos y casas de apuestas en México, además de registrar otros gastos por 17 millones de pesos. Con lo que respecta a sus ingresos oficiales, la pensión que recibía como capitán en retiro era de menos de 20,000 pesos mensuales. De acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República, contaba con 11 cuentas bancarias y compró 8 inmuebles en la Ciudad de México y Veracruz. A Solano Ruiz se le involucra también con el trasiego de drogas, por lo que se le conoce como el rey del fentanilo. En los avances oficiales de la investigación, uno de los jefes de esta red de tráfico de combustibles, el contraalmirante prófugo Fernando Farías Laguna, pagó una póliza por 11 millones a una aseguradora en donde su madre aparece como beneficiaria en septiembre de 2021. En 2023,
hizo un retiro por 17.500.000 pesos de ese seguro, mientras recibió depósitos bancarios por más de 40 millones de pesos entre 2024 y 2025. Además, compró a través de transferencias internacionales un inmueble en Estados Unidos por más de $2 millones en 2024. El gobierno federal identificó también que operó irregularmente entre octubre de 2023 y mayo de 2025 en las aduanas de Guaymas, Sonora y Dos Bocas, Tabasco. Sobre su hermano, el otro cabecilla de esta red, el detenido vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, las investigaciones reportan que en abril de 2023 realizó aportaciones voluntarias en efectivo a una aseguradora por más de 2 millones de pesos y realizó otro pago adicional por $1 millón por la contratación de un reaseguro. De igual manera, se detectó que el vicealmirante operó en las aduanas de Ensenada, Baja California, Guaymas, Sonora y Veracruz sin tener alguna comisión a su cargo. Las acciones del gobierno federal contra la red de tráfico de combustibles han dejado como saldo 14 detenidos en Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas y Ciudad de México. Para Grupo Fórmula, Gina Trejo Briceño. Bien, le había contado a usted de este caso, de este Roberto Blanco Cantú, alias Roberto Brown. Es un empresario de 30 años que tiene orden de aprehensión de este día 10, sí, de ayer, de la Fiscalía General de la República, relacionado con esta banda del vicealmirante, del contraalmirante y de los demás empresarios y delincuentes que metieron al menos 34 boquetanques de combustible de contrabando a México. Casualmente a este Roberto Brown, que le repito, tiene una orden de aprehensión ya y está prófugo, le llamaban el señor de los buques. Está señalado por operar esta red de contrabando de diésel, sobre todo desde Texas. Un juez de control en Baja California giró la orden de aprehensión en su contra por su presunta participación en el traslado ilegal de hidrocarburos tras los decomisos en Ensenada. ¿Se acuerda que le decía 28 de marzo, 8 millones de litros? Y luego el 31 en Altamira, Tamaulipas, 10 millones de litros. Hasta la fecha, le digo, se mantiene prófugo. La Fiscalía General de la República lo buscó en las lujosas oficinas que se vaciaron ahí en un piso 50 de un gran edificio en San Pedro Garza García, Nuevo León. Se le identifica como propietario o socio de la empresa Mefrafletes, cuya titularidad fue transferida en 2019 a Blanco Cantú y sus socios, José René Tijerina Mendoza y José Isabel Murguía Santiago, que también tienen orden de aprehensión. Operaba, le decía, desde el rascacielos ahí en San Pedro Garza, Metropolitan Center, piso 50. Su infraestructura incluye más de 300 tractocamiones, ¿se imagina? Y 600 pipas vinculadas al movimiento al traslado de combustible de contrabando a gran escala. En total se calcula, esto es lo que dice la información, ¿sí? Bueno, se habla que entre Ensenada y Altamira, en lo de marzo que le decía, los dos golpes sumaron 18 millones de litros, lo cual es cierto. Ahora se le está ligando y está bajo investigación de la Fiscalía por tener supuestas redes del cártel Jalisco Nueva Generación y conexiones con el cártel del Golfo, principalmente a través de su hermano Rigoberto Blanco Cantú, Rigoberto Brown, quien fue detenido por extorsión aduanal. La Fiscalía General de la República incluyó en la orden de aprehensión a 3 de sus socios, incluyendo a José Isabel Murguía Santiago, José René Tijerina Mendoza y Jesús Tadeo Amaya Olveras, señalado también por esto del ilícito del contrabando de hidrocarburos. Pues quiero decirle que este es Roberto Brown. La Fiscalía General de la República tiene vigente una orden de aprehensión contra él y sus socios, le decía. En SAT y aduanas se le vincula con maniobras de corrupción en aduanas para facilitar el paso de buques tanque. La Marina Armada de México fue la que ejecutó los decomisos en Ensenada y en Altamira y Tampico. Aquí el punto es, ¿por qué?
Si en el SAT y en aduanas lo vinculaban con maniobras de corrupción, pues ¿por qué nunca operaron? ¿O no sabían todo? ¿O no lo tenían todo? En las relaciones internacionales, desde puertos de Texas salían los buques de diésel de contrabando a México. El uso de empresas en Bronzeville y contactos en Houston y Corpus Christi fue clave para las operaciones. Su doble nacionalidad le facilitaba y le facilita operar en ambos lados de la frontera sin levantar sospechas. Así operó durante años. Entonces se busca a Roberto Brown. ¿Por qué? Por ser el brazo, pues operador. Operador de esto en realidad se llama Roberto Blanco Cantú. Vamos a ver si él no llega a un acuerdo con la Fiscalía y si suelta la sopa, quiero decir que va a tocar a un intocable, al segundo más intocable de este país, que no está en el gobierno, además.